Nitrox. En este módulo aprenderás sobre mezclas de gases y especialmente sobre el nitrox que se utiliza en buceo recreativo. Aprenderás a calcular la presión parcial y los porcentajes. Aprenderás a utilizar un analizador de oxígeno y calcularás las máximas profundidades que puedes alcanzar con diferentes mezclas nitrox. El nitrox. En el curso de Open Water aprendiste que el aire es una mezcla de gases. La proporción de los elementos varía de un sitio a otro y en el tiempo, pero de media se puede considerar que está compuesto por un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Aprendiste también que la absorción de nitrógeno en los diferentes compartimentos es el factor limitante para las inmersiones con aire. La absorción y expulsión de nitrógeno están relacionadas con la presión ambiente. A una profundidad dada, la presión absoluta es igual a la atmosférica más una atmósfera por cada 10 metros de profundidad. La absorción de nitrógeno es directamente proporcional a la presión parcial del gas. Esta es igual a un porcentaje de la presión absoluta, igual en valor al porcentaje de gas en la mezcla respirada. Por ejemplo, la presión parcial del nitrógeno del aire es el 79% de la presión absoluta. Si queremos absorber menos nitrógeno, solo tenemos tres opciones: reducir la duración de la inmersión, reducir la presión absoluta, o sea, la profundidad, o reducir la presión parcial del nitrógeno. Para este último caso se usan las mezclas nitrox. Utilizando nitrox en lugar de aire, la reducción de la presión parcial de nitrógeno nos permite estar más tiempo bajo el agua, manteniéndonos bajo los límites de la curva de seguridad. Por esto mismo podrás hacer inmersiones sucesivas más largas o intervalos en superficie más cortos. Además, tendrás que esperar menos tiempo antes de moverte a un lugar más alto o volar en avión. Por último, el volumen y el número de las microburbujas presentes en la sangre al final de una inmersión también se reduce. Nitrox y EAN. Cuando hablamos de nitrox, nos referimos a una mezcla compuesta por oxígeno y nitrógeno. Por lo tanto, el aire puede ser considerado una mezcla nitrox con oxígeno al 21%. Si lo enriquecemos, obtendremos una mezcla nitrox donde el porcentaje de oxígeno es más alto que en el aire, con la consecuente disminución del porcentaje de nitrógeno. También podríamos quitar nitrógeno al aire. El nombre correcto de las mezclas que se utilizan hoy en día en el buceo recreativo debería ser, por tanto, aire enriquecido en oxígeno o aire empobrecido en nitrógeno, según la manera de producirlas. Se utilizan también otros términos para definir mezclas de gases, como EAN, del inglés Enriched Air Nitrox, seguida de un número que representa el porcentaje de oxígeno en la mezcla. Por ejemplo, EAN 32 corresponde a una mezcla donde el porcentaje de oxígeno es del 32%. Límites impuestos por el oxígeno. El uso de nitrox también presenta algunos inconvenientes. Cuando una mezcla nitrox al 32% de oxígeno alcanza la presión de 2 atmósferas, el oxígeno tendrá una presión parcial igual al 32% de 2 atmósferas, es decir, 0,64 atmósferas. Pero el cuerpo humano ha evolucionado en un medio ambiente en el que el porcentaje de oxígeno varía muy poco, y por eso puede soportar presiones parciales de oxígeno diferentes a la habitual durante periodos breves de tiempo. Si la presión parcial de oxígeno es demasiado alta, lo que se conoce por hiperoxia, el oxígeno se vuelve tóxico. Lo más importante es la intoxicación del sistema nervioso central.
El efecto de la hiperoxia en el cuerpo humano provoca varias señales y síntomas: temblores musculares, espasmos de los músculos de la cara, calambres, náuseas, mareos, anomalías en la vista y el oído, dificultad para respirar, ansiedad, falta de coordinación y fatiga. Por último, la hiperoxia lleva a una crisis convulsiva similar a la causada por la epilepsia. La crisis comienza con contracciones y rigidez del cuerpo, tras lo que sigue una fase de convulsiones violentas. Durante la crisis, la víctima pierde el conocimiento y vuelve a despertar poco después. Una crisis convulsiva bajo el agua puede llevar al ahogamiento de la víctima. Es obvio que situaciones de este tipo deben evitarse a toda costa, impidiendo que se produzca una crisis. Hoy en día, la mayoría de las organizaciones dedicadas a la enseñanza del buceo coinciden en que la presión parcial del oxígeno máxima aceptable es de 1,4 atmósferas, que puede llegar a 1,6 en casos de emergencia. Para cada valor de la presión, se establece una duración máxima, medida en minutos, que disminuye conforme la presión parcial de oxígeno aumenta. Es posible calcular también el porcentaje de exposición al oxígeno. ¿Cómo se hace? Este es un tema que se trata en el curso de especialización Nitrox de PSS. Por ahora es suficiente saber que no debes superar la presión parcial de 1,4 atmósferas y que el ordenador de buceo te mostrará en pantalla el porcentaje de exposición al oxígeno cuando lo ajustes en el modo Nitrox. Cálculo de la presión parcial y de la máxima profundidad operativa. Hay un método sencillo para acordarse rápidamente de todas las operaciones relativas a la presión parcial. Hay que dibujar una gran T. Encima se escribe PG, a la izquierda PA y a la derecha FG. PG es la presión parcial del gas, PA es la presión absoluta y FG es la fracción de gas, es decir, el porcentaje dividido por 100. Si tenemos que calcular la presión parcial del gas, es suficiente con tapar PG con un dedo. Quedan PA y FG en el mismo nivel, así que podemos decir que la presión parcial del gas es igual a la presión absoluta multiplicada por la fracción del gas. Si buscamos la presión absoluta, tapamos PA con un dedo. Queda PG encima de FG, así que diremos que la presión absoluta es igual a la presión parcial del gas dividida por la fracción del gas. Veamos un ejemplo práctico. Estamos en una inmersión a 30 metros de profundidad respirando nitrox al 40% de oxígeno. Vamos a calcular la presión parcial de este gas. La fracción de oxígeno es 0,4 y la presión parcial del oxígeno sería igual a la presión absoluta, 4 atmósferas, multiplicado por la fracción del gas, 0,4 atmósferas. El resultado es 1,6 atmósferas, que es demasiado alta. La máxima profundidad alcanzable es aquella donde la presión parcial de oxígeno en la mezcla sea de 1,4 atmósferas. Vamos a calcular la profundidad máxima para esta mezcla. Tenemos que calcular primero la presión absoluta, que es igual a la presión parcial del gas, 1,4, dividida por la fracción del gas, 0,4. El resultado es de 3,5 atmósferas. La profundidad a la que se alcanza esta presión absoluta es de 25 metros, lo que significa que esta es la máxima profundidad operativa para el nitrox al 40% de oxígeno. Nitrox y equipo. El uso de nitrox en algunos casos requiere un equipo dedicado que no puede ser utilizado con otras mezclas. El problema se origina por los efectos que causa el oxígeno sobre varios componentes del equipo. De hecho, el oxígeno es necesario para la combustión y puede provocar incendios o explosiones. Hay que tomar precauciones específicas. Por ejemplo, no se debe introducir el gas en recipientes que no se hayan limpiado para el oxígeno. No se debe utilizar grasa de silicona sino lubricantes especiales y es necesario sustituir las juntas por elementos hechos de materiales resistentes al oxígeno.
A menos que así se indique en la legislación local, esto solo es necesario si el porcentaje de oxígeno es superior al 40%, el máximo permitido en el buceo recreativo. Sin embargo, estas precauciones se podrían tener en cuenta también para mezclas con porcentajes de oxígeno inferiores, dependiendo de cómo se prepare la mezcla. Hay varios métodos para preparar el nitrox. Hoy, un método muy común es el uso de un mezclador estático llamado stick o mezclador de flujo continuo, donde se añade oxígeno a la toma del aire del compresor. Este método no presenta ningún problema siempre que el porcentaje de oxígeno, nunca superior al 40%, se mezcle bien antes de llegar al compresor. Lo mismo vale para los de tipo membrana, capaces de extraer parte del nitrógeno del aire. Otros centros usan el método de presión parcial para cargar las botellas. Es decir, en primer lugar se introduce oxígeno puro en la botella y después se completa la carga con aire. En este caso se introduce en la botella oxígeno puro a presión a través de las válvulas, por lo que botellas y válvulas deben haber sido limpiadas expresamente para el oxígeno. Si después recargas una de estas botellas con aire que no esté suficientemente limpio, la ensuciarás y habrá que desmontarla para limpiar de nuevo el interior y la válvula. Por eso, todas las botellas que se limpian para el nitrox se marcan siempre con adhesivos o colores que las identifican. Durante la inmersión deberás utilizar un ordenador que admita nitrox, generalmente ajustable entre el 21 y el 50% de oxígeno. El ordenador permite también fijar la máxima presión parcial del oxígeno con una alarma e indica el porcentaje de exposición al oxígeno para prevenir la hiperoxia. Análisis de mezclas nitrox y planificación. Siempre es necesario que analices personalmente la mezcla antes de usarla. Si el centro de buceo no te permite realizar personalmente el análisis, exige que efectúen de nuevo el análisis en tu presencia y asegúrate de que el porcentaje de oxígeno es correcto. La máxima diferencia aceptable entre la indicación del analizador y el porcentaje de oxígeno solicitado es del 1%. El analizador más común tiene un sensor electroquímico. Es mejor analizar la mezcla desde la primera etapa del regulador a través del latiguillo del chaleco insertando un reductor de flujo. No uses el analizador directamente en contacto con la grifería. El analizador es muy delicado y sensible. El calor de tus dedos, la inclinación de la sonda y la humedad pueden falsear la lectura. Debes hacerlo con el máximo cuidado. Antes de analizar la mezcla, tienes que calibrar el analizador con aire. En la práctica se analiza una botella de aire y cuando la indicación del instrumento se estabiliza, se ajusta la indicación al 21%. Solo ahora se podrá analizar la mezcla. Tu instructor te pedirá analizar las mezclas, planificar y efectuar la inmersión nitrox del curso de buceo avanzado, haciéndote comparar los datos del ordenador para nitrox con los de otro ordenador que él llevará configurado para aire. Te sorprenderás de cuánto tiempo extra ofrece el nitrox. Que disfrutes de la inmersión.